Mi querido Nelson, buenos días a Ahí toda sí, la audiencia, gracias por la invitación, solo perdón que me entró una llamadita, por eso no se estaba atendiendo. preocupe. Muy bien, aquí está. Gracias, mi querido Ferdinand, por aceptar siempre conversar con nosotros. Ahora en otro papel, en otro rol, ahora en el rol de candidato, porque creo que la mayoría de los asambleístas van a repetir, Ferdinand, si me equivoco. Sí, la gran mayoría, por ahí unos cambios nada más, pero mínimos, han de haber sido dos, tres, no más. Claro, es básicamente la continuación después de este pare que están realizando para con ustedes. Y me gustaría abordar ese tema antes de ir al tema político, electoral y de campaña. ¿Cómo podemos mejorar, Ferdinand, o cómo le podemos ofrecer a la gente una mejor calidad de asamblea en esta oportunidad que viene de borrón y cuenta nueva, esperando con un presidente distinto? Nelson, mira, para contestar la pregunta, sí hay que hacer un pequeño análisis en retrospectiva respecto a la Asamblea, y Ok, nosotros lo hemos venido sosteniendo. No defendemos a personas. Pero lo que sí debemos de defender todos los ecuatorianos es la institucionalidad de cada poder del Estado. ¿Qué ocurrió con la Asamblea en la época de Lenín Moreno, que estaba el señor Litardo? Una asamblea de venta de hospitales, de entrega de claro. hospitales, y eso fue juzgado en la justicia ordinaria. La asamblea venía menos, tuvo un deterioro terrible, la ciudadanía perdió la confianza. Luego viene esta asamblea donde quien pone a la presidenta, que en primera instancia era Guadalupe Llori, Claro. fue el mismo gobierno nacional. Y esa asamblea lastimosamente no tenía una agenda ciudadana, tenía una agenda particular del Ejecutivo, producto de lo cual no se reflejaba un trabajo de la asamblea en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, que teníamos una agenda programática tanto en materia de legislación y de fiscalización, con todos los pormenores que estaban de por medio y con todo, nadando un poco contra la corriente, Ujú. pudimos nosotros de alguna forma instaurar esa agenda ciudadana. Ahora bien, luego que se hace el cambio, que llega Virgilio Saquicela a la presidencia, la asamblea empieza a tomar un giro distinto y un trabajo bastante rápido. Mm, ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea, como ustedes saben, tiene dos funciones, claro, legislar y fiscalizar. así es. Dentro de estas dos funciones, ustedes van a preguntar, bueno, ¿legislaron? Yo les voy a decir con absoluta certeza que sí. Tanto es así que en la Asamblea de Litardo, y es mala la comparación, tampoco me enorgullece particularmente a mí una comparación con esa Asamblea que fue de vergüenza absolutamente y llena de corrupción. Tanto fue así que en aquel periodo, si mal no me falla la memoria, de acuerdo a lo que está en la misma página de la Asamblea Nacional, Ajá. ellos aprobaron alrededor de 74 leyes en 4 años. Ok. 74 leyes en 4 años. Nosotros, en los 2 años que estuvimos, aprobamos 53 proyectos de ley que fueron promulgados. Dentro de esos proyectos de ley, 9 que envió el Ejecutivo, 4 fueron aprobados en materia de seguridad, que a decir del Ejecutivo en su momento era el cuello de botellas que ellos tenían para no hacer una lucha frontal contra la delincuencia. Absolutamente mentira, Pero porque desde que aprobamos esos proyectos de ley no a pasó la nada. fecha, no ha cambiado absolutamente nada, O ha sea, no es que empeorado. ustedes, como decía el gobierno, que la asamblea le bloquea, le molesta, que, o sea, no, era también otra mentira porque sí se le dio paso, sí se dio chance a la mayoría, según lo que entiendo, una gran parte, otras pasaron, otras se fueron negadas, pero no es que a Lazo se le negó el trabajo. No, en lo absoluto. Jamás construimos el plan de desarrollo como ellos indicaban. Más bien, por eso digo, dato mata relato. ¿Qué hicimos nosotros? El Ejecutivo envió, señores, 9 leyes durante los 2 años que estuvimos en la Asamblea Nacional. Una producción muy baja para quien finge como colegislador, Claro, en el este caso presidente. el presidente de la República. 9 proyectos de ley. 4 de ellos, insisto, en materia de seguridad, los despachamos en carácter urgente y en periodos bastante rápidos y fueron aprobados 4. De los 3 estaban en trámite todavía y 2 que fueron archivados. ¿Por qué? Porque contravenían la norma Ok. constitucional, porque ya existían.
porque el mecanismo que había usado el Ejecutivo dentro de la redacción o el desarrollo del proyecto de ley no era el correcto, etcétera. Entonces, jamás obstruimos ese plan de desarrollo del gobierno nacional. Respondimos con lo que era de carácter urgente. ¿Qué Ujú. cambió? Absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer con una nueva asamblea que llegue en este periodo, que va a ser también bastante corto? Para nosotros ha sido una conclusión muy sencilla. El país tiene cuentas pendientes. La Ya. Asamblea Nacional tiene cuentas pendientes. Ujú. En lo personal también dejé cuentas pendientes. Y la Claro. Revolución Ciudadana, nosotros tenemos que concluir lo que ya empezamos. En lo particular, yo desarrollé un proyecto de ley en materia de seguridad también, básicamente reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal respecto a ciertas instituciones jurídicas del Código Orgánico Ya. Integral Penal. Ese proyecto de ley que fue trabajado durante aproximadamente 3 meses con academia, abogados en libre ejercicio, jueces, fiscales, los más cercanos que yo pude tener acceso, y ese proyecto de ley que ya estaba listo para presentar, de hecho, en el mismo mes de mayo lo Claro. íbamos a presentar, a hacer el anuncio, porque ¿qué apuntaba? Apuntaba realmente a resolver esos problemas que existen en el día a día, tanto los problemas que le pueden pasar a la Policía Nacional cuando detienen a un delincuente, a los jueces cuando están al momento de resolver la prisión preventiva o no de un delincuente, a los abogados también que muchas veces se pueden valer del libre, de la práctica del ejercicio para liberar delincuentes. Es decir, lo que nosotros íbamos a dar eran reglas muy drásticas